La primera que me dijo, ¿quién fue? Yo, profe. Ivania, ¿cuál es el primer signo vital o cuáles me dijiste? Son 5. Yo dije la temperatura, la presión alta, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria. Y no me acuerdo cuál otro. Ok, listo. ¿Quién más? Creo El que oxígeno, le dije yo, profe. el oxígeno me lo dijo Tatiana o Ivania. Tatiana. Ok. Ya. Rosy, vos creo que me dijiste uno, ¿no? No, ya le iba a decir el pulso. Exacto. María. María, ¿me ibas a decir algo o era que la tenías levantada la manita de antes? Bueno, listo, sí. Existen 5 que son los principales. Ya la mayoría de las compañeras dijeron que era la presión, temperatura, pulso, el ritmo. ¿Me escucha? Ahí están soplando. Ah, ya. Se pegó un error. Ok, listo. Ok, nos hizo falta otro que es la frecuencia respiratoria. Ese aparatito que le ponen en la espalda. ¿Se acuerdan cuando van ustedes a que el médico las atiende? Les pone el estetoscopio en la parte de atrás, casi siempre, o en el frente, para escuchar la frecuencia respiratoria. Entonces, los 5 principales signos vitales es la presión arterial, el pulso, la temperatura, la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Ok, esos son como los principales indicadores que nos indican, valga la redundancia, de cuál es la condición de salud en ese momento de la persona. Cuando usted va a una atención médica, ya sea de rutina o sea por algún accidente o por una emergencia, porque pueden existir la atención normal, o sea, la atención de rutina, puede ser que haya sufrido un accidente la persona o puede ser que haya una emergencia en ese momento de una condición de quebranto de salud. Entonces es necesario acudir a un centro médico en el cual lo primero que van a hacer es, recuerden, ustedes llegan a la ventanilla del centro médico, le llenan los datos y luego lo llaman. Lo llaman de donde le van a tomar los signos. Una vez que pasen ahí, recuerde que ya pasan depende de cómo sean los centros médicos, pero casi todos operan igual. Te van a calificar dependiendo de tu condición de emergencia o necesidad que haya, pero ¿qué sucede si la presión arterial está alta? Lo primero que van a hacer es pasarte de emergencia en una condición, ya sea amarilla o roja, dependiendo de la condición o de lo tan... a ver, los resultados que sean tan alterados de esa presión arterial en el momento en que se te tomen esos signos. Vamos a ver otros accesorios, ¿como cuáles? Como la medida de la glicemia, que ese es otro también, pero ese es accesorio, porque cuando ustedes llegan en primera atención, no te hacen ese tipo de examen. Por ejemplo, el electrocardiograma, no te lo hacen de una vez, sino que es lo que vaya a arrojar estos primeros 5 signos que se te vayan a tomar o estas primeras tomas de información de tu condición de salud. Entonces, esos son los primordiales y son unos de los que vamos a estudiar a fondo y vamos a ver también los accesorios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ahorita ya para entrar en la parte introductoria, ¿qué es lo que vamos a hacer con la evaluación? Ok. Tenemos entonces la asistencia, que es un 25%. Tenemos la participación con las lecturas, que es otro 25%. Y tenemos el video, que ustedes lo van a hacer, muchachas. Bueno, ya les voy a explicar más bien, que tiene un 25% y la evaluación final con otro 25%. ¿Ok?
sumado los 4 nos van a dar un 100% de la nota. Ok. ¿Cómo se va a hacer ese video? Sencillo, yo creo que ya lo habíamos hecho con este grupo, es que no me acuerdo, en otra materia, perdón, en otro curso. Sí, ¿verdad? Es que sos la más viejita, la viejita del grupo. Bueno, a ver, me refiero a que tenés más tiempo de estar en este curso, eso es lo que quise decir. ¿Cómo recoger un objeto del suelo? Ah, cierto, en mecánica, ¿verdad? Corporal. Ajá. En mecánica corporal, me acuerdo. Ok. Listo, entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Están los 5 signos vitales, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tener que repetir otras porque el grupo es más de 5, pero no importa. Dependiendo de la facilidad que ustedes tengan, levántenme en la mano, porque tampoco quisiera que ustedes hagan la inversión en algo de que no va a ser necesario para la graduación o para terminar su curso. Entonces, ¿quién de ustedes, de las 5 que están ahorita conectadas, puede tomar la presión arterial? O sea, tiene el aparato para toma de presión. ¿Vos, Rosy? No, profe, yo no. Tatiana, ¿vos? Es que vi tu mano, fue Tatiana. Tatiana, ¿vos? Sí, profe, yo sí tengo. Ok, entonces Tatiana va a hacer un video tomando la presión. Y nos hace toda la explicación, Tatiana. Ok, desde cómo me coloco o ojalá si pudieras tener el aparato el más clásico, pues fabuloso, porque ahora hay unos aparatitos que vos le pones acá y son electrónicos, que solo estripas una perilla y ya ahí te va a hacer la indicación. Bueno, si es ese, pues no pasa nada, el que tengas, no te preocupes, pero nos vas a explicar. Vas a visualizar la condición de la presión arterial, qué significa cada uno de lo que te va a indicar el aparato electrónico, si lo vas a hacer con un electrónico, y nos vas a decir cómo es que se toma y cómo se lee. ¿Ok? Eso lo vamos a ir aprendiendo aquí. Ahorita te voy a decir cuándo te va a tocar a vos. Ok, seguimos con... Y si tienen dudas, ahorita yo voy a dar espacio para que ustedes la aclaren. Con la frecuencia respiratoria. ¿Quién puede? ¿Frecuencia respiratoria? Profe, es el que le ponen el, ¿cómo es que se llama este El cosito? tetoscopio. Ajá, ajá. Yo creo que yo puedo. No tengo facilidad, doctores. Sí, igual pueden pedir prestado, pueden decirle a la compañera o al centro médico, al lugar, pueden decirle que sí les pueden prestar. Ivania, entonces nos ve el ritmo cardíaco, ¿verdad? Te dije. Frecuencia respiratoria, ¿eras vos? Sí, profe, yo no. Ok. Ay, Dios mío, ya este lapicero no me apunta más. Ay, permítame un segundo, me quedé sin lapicero.
Listo, entonces, frecuencia respiratoria. Ok, vamos a ver quién más. Frecuencia cardíaca, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién puede con frecuencia cardíaca? ¿Temperatura? Muchachas, si no me dicen, voy a tener que asignar trabajo sin preguntar. Bueno, es que yo ya tengo, profe, pero igual tengo ya el termómetro. No, vos no, porque vos ya ya tenés el tuyo. Tiene que ser de las compañeras que no se le ha asignado, que no sea Ivania ni Tatiana. Ah, yo iba a decir yo otra vez. Sí. No, es solo video por persona. Rosy, María y la otra compañera que no me acuerdo el nombre porque no lo veo. Le puedo asignar el del punto, profe. No, pero vos podés con el ¿O el cuál? Cualquiera. Bueno. Perdón. Rosy, ¿vos? De temperatura. ¿Quién me dijo? ¿Quién me habló más? Yo creo que Juliana, cualquiera, nada tiene. Juliana, entonces a vos te voy a dejar la frecuencia cardíaca. Profe, es que yo no tengo nada de esas cosas, pero si hay que prestar y usted me asigna, tendría que comenzar a buscar quién me lo presta. María, ¿me estás hablando? Sí, profe, que como yo no me, porque no tengo nada de esas cosas, pero tengo familiares que me lo pueden prestar, que son paramédicos, pero entonces no se asigne usted para ver qué presto. Pero no vas a tener que prestar nada porque te voy a poner a hacer el video con la toma de pulso. ¿Ok? Pero no vas a necesitar ningún instrumento. Listo, entonces estamos con Tatiana, toma de presión, Ivania, frecuencia respiratoria, Rocío, temperatura, Juliana, frecuencia cardíaca y María, pulso. Ok, entonces todo lo vamos a hacer igual. O sea, no es que me van a hacer un video donde ustedes están tomando el pulso, no, ustedes van a explicar y me van a explicar cuál es el pulso de esa persona, me van a decir la edad, cuáles son si es una persona hipertensa, porque recordemos que yo no puedo, o sea, yo tengo una medida que lo vamos a ver en este material durante este mes o el mes y algo, vamos a ver el comportamiento de los signos vitales dependiendo de la edad de la persona, dependiendo de su condición de salud, porque no es lo mismo una persona hipertensa a una persona no hipertensa. No es lo mismo una persona de 15 años a una de 40, de 50, de 60. O sea, los parámetros son totalmente distintos dependiendo de la edad. Por lo tanto, entonces, cuando ustedes me hagan la presentación, me van a presentar a su paciente. Si ustedes quieren, no les tomen la cara, solamente el cuerpo, para que, si la persona no quiere que se vea completa. Pueden hacerlo, hágalo con un familiar de su casa, no importa, o sea, no importa, para que no tengan que complicarse mucho, hágalo con cualquier familiar ahí en su casa. Pero me van a decir, bueno, hoy yo no me corresponde exponer sobre la toma de presión arterial. Mi paciente tiene tantos años, es una persona completamente sana,
o es hipertensa, es diabética, es asmática. Ese análisis o ese estudio clínico también básico, porque no les estoy diciendo que lo vayan a hacer como un médico, ¿verdad? Entonces ustedes me van a decir, ella padece tal cosa, o es una persona completamente sana, y ahí van a decir cómo lo van a poner. ¿Cuál es la forma correcta de poner ese aparato para medir, ya sea cualquiera del signo vital que ustedes lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, con esa breve explicación, cuando lo están tomando, me van a decir, bueno, aproximadamente me estoy refiriendo más a la toma de presión, pero igual usted es como para darles una guía. Nos tarda en tomar la presión 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, en la cual los resultados son estos. Bueno, ¿cuál es la presión? ¿Cómo se comporta? ¿En qué momento yo puedo decir que esa persona es hipertensa o tiene presión arterial y hay que correr al médico? O si en ese momento está completamente bien y no pasa nada. Entonces tenemos que estudiar esos parámetros de medida de presión para nosotros saber cuál es su condición de salud, porque eso es lo que nosotros, cuando nuestro usuario nos presente alguna situación de salud, tenemos que saber utilizar estos insumos y tenemos que también conocer en qué momento debemos de decir auxilio 911 o en qué momento decimos no pasa nada, probablemente se le bajó la presión por un medicamento que tomó, o únicamente le va a dar algo para que pueda estabilizar la presión arterial. Recuerden, muchachas, que las personas diabéticas muchas veces tienden a hacer esos picos de subida y bajada de presión, por ejemplo, de la parte de la glicemia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Darle un azúcar con agua, un vaso con azúcar, un agua con azúcar. Y a veces lo que hacemos es subir demasiado esa glicemia y terminamos provocando otra situación de salud. En vez de arreglar el problema, lo que estamos haciendo es creando un problema mayor. Entonces, tenemos que saber en qué momento lo hacemos, cómo lo hacemos y qué es lo más recomendable. ¿Qué se recomienda? Bueno, dar miel de abeja, no dar azúcar. O a veces le damos chocolate, pero resulta que hay taquicardia y esta persona lo que estamos haciendo es empeorando su taquicardia. Entonces, tenemos que tener ahí como un poquito de conocimiento de qué es lo que le damos. ¿Qué es lo que le vamos a dar a nuestro usuario en un momento de una emergencia? Y si no sabemos, mejor llamemos al 911, acudamos al médico de cabecera si lo tuviera nuestro usuario, o en última instancia, si no tenemos ese apoyo, el 911 no llega con la ambulancia, pues entonces es irnos en Uber, en lo primero que aparezca y que nos pueda llevar al centro médico más cerca. Ok, entonces, ¿claros con la dinámica del video? Sí, profe. Sí, profe, y no tiene que durar, digamos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, lo que uno haciendo la actividad, digamos. No, o sea, un video no puede ser tan grande, entonces, hay unos, por ejemplo, la toma de pulso que le toca a doña María, eso es muy sencillo, entonces, de igual manera vamos a hacer toda la parte de información e introducción de ese signo vital, que creo que es la que dura menos, ya las demás pues sí van a durar un poquito más porque nos van a dar toda esa explicación que yo les dije, o sea, no es solamente llegar y poner el aparato y decir, bueno, la presión está en 120/80 o 120/60 y listo. No, eso no es lo que queremos. Yo quiero saber si ustedes en un momento de emergencia, Rosy, por ejemplo, que Rosy ya va de salida, Rosy sabe cómo resolver una situación de emergencia con estos cuidados que ella tiene que tener en el momento en que ella
tenga que acudir a este tipo de toma de signos. Entonces, igual ustedes, porque este curso no se repite, entonces igual ustedes que tengan esas herramientas para saber cómo hacer y qué hacer en un momento de necesidad o en un momento en que ustedes requieran utilizar estos aparatos. Entonces, por eso sí quiero que sean claras y específicas en lo que están haciendo. O sea, que ellos sepan, bueno, sí lo saben hacer, sí lo están haciendo bien. Y aquí vamos a ver mucha información como para que a ustedes les quede claro. Vamos a ver las generalidades y con las investigaciones que ustedes van a hacer, porque por supuesto que ustedes se tienen que preparar, pero aquí vamos a ver las generalidades. Igual yo les voy a enviar material para que ustedes tengan ese conocimiento. ¿Alguna otra duda? Profe, faltó Keina. Sí, pero yo creo que Keina lo que vamos a hacer es, Juan, regálame un momento, muchachos. A mí no me contestó, yo lo llamé. Profe, está en silencio. Sí, es que les pedí un momento. Disculpen, muchachos. Ok. Entonces, todos claros, ¿verdad? Con este tema, con lo del video, ya ahí podemos cerrar. Vamos entonces con las fechas, para que les quede claro las fechas cuando les va a corresponder a cada uno. Y Keina, de hecho, hace falta Keina. Bueno, y María Celeste, que no sé con María Celeste. Keina y María Celeste. Cualquier cosa, Keina, vamos a asignarle, Rosy, anota vos, y luego se lo pasas ahí a Keina, porfa. Está bien, profe. Vamos a ver. Híjole, podría ser un accesorio. Lo que pasa es que no sé si ella podrá tomar glicemia. No, mejor hablo con ella para ver si ella puede, porque me gustaría un accesorio. Uno, además de los vitales que tenemos, otro tipo de signos que también son utilizables. Entonces, dejemos a ella en espera. Listo. Entonces, vamos con las fechas. Empezando con Tatiana. Este curso termina, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. El 18, ¿verdad? El 18 de mayo terminamos. A lo que entiendo, sí, profe. Sí, porque son 4, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Ok, entonces el 27. Profe, una consultita. Dime, Disculpe. Tatiana. Sí, adelante. Bueno, me imagino que el 18 nos toca hacer el examen. Ajá. Pero vieras que yo estoy matriculada, estoy sacando octavo, porque no había terminado. Entonces, vieras que el 18 y el 19 presento exámenes yo. ¿Cómo podemos hacer en ese caso? Porque me toca todo el día. El sábado hago 2 exámenes, uno de 8 a 11 y el otro a la 1 hasta las 4:30.
Ujú. Y no, después que termine de hacer el examen, yo le voy a dar un tiempo más a usted por esa, de que se hagas 3 exámenes al día, no pasa nada. Sí, sí, sí. No, yo le doy más chance. Me recuerda nada más. Sí, nada más se lo puse, o sea, yo tengo que llegar a mi casa, ¿verdad? Porque los hago en San José. Yo vivo en Coronado. Entonces ya llegaba a la casa y ya empezaría a hacer su examen. Sí, 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 sí. Entonces usted empieza a las 5, porque yo me imagino que estaría llegando como a las 5. Ah, ok, está bien. Porque nunca se dura tanto tiempo en esos exámenes. Son El 3 problema, horas. el problema es que no nos dan el resultado, o sea, no nos devuelven la hoja de respuestas, digamos, hasta que sean las 5. O sea, podemos terminar a las 4, pero nos tenemos que esperar hasta la salida para que nos devuelvan la hoja de donde marcamos las preguntas nosotros, digámosle. Ese es el problema. ¿Y qué pasa si no lo recogen? Ay, profe, ¿no ve que ahí es donde reviso yo cómo me fue? Ahí estoy, ahí digamos, el instituto ya me manda a mí las respuestas y entonces yo ya reviso y ya me doy cuenta si pasé o no pasé la materia para inscribir, digamos, de las de noveno ahora, ¿verdad? Si Dios quiere. Perdón que haga un paréntesis aquí. Bueno, no, ahora te escribo para preguntarte porque tengo unos chicos de mi programa que necesito pagarles un instituto. Uy, sí, Entonces, pero quieras que el que yo estoy pagando súper cómodo. ok, Y ahora me cuentas. está bien. Ahora te escribo. Listo, entonces, sí, como usted nada más me recuerda, por favor, que tengo que darte más chance de que vas a empezar a las 5, 6, 7, 8, que tengo que recibir tu examen a las 8. Entonces, lo hacemos así, no hay ningún problema. Sabemos que es por una situación de superación, ¿verdad? Y por supuesto que ahí te voy a apoyar. Muchas gracias, profe. Listo, entonces terminamos el 18. Entonces, el 27, Tatiana y Vania van a exponer, presentar su video. Ok, ¿qué van a hacer? Van a grabar ese video con su celular, no tienen que buscar un aparato, ¿qué le digo? Especializado en esto, sino que ustedes lo pueden hacer con su propio celular sin ningún problema. Tatiana y Vania el día 27, Rocío y Juliana el 4 y María. Y ay, ¿quién nos hace falta? ¿Quién fue que me dijo que me hace falta una compañera? Y Keina. María y Keina sería el 11. ¿Ok? Entonces, acá sería el 27. Acá sería el 4. Y aquí sería el 11. Este es mayo y 11 de mayo. ¿Ok? ¿Claros con las fechas, muchachos? Sí, profe. Sí, Sí, profe, gracias. Listo, entonces, ya ahí quedamos claros, van a, como les digo, hacen un video con su celular, buscan ahí un lugar claro donde se pueda apreciar bien el video que nos van a presentar y listo, no, sin tanta, que les quede bonito, pero no se preocupen, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué son los signos vitales? Es un conjunto de parámetros que refleja las funciones. Tenemos varias. Dime, María. Gracias, profe. Disculpe que la interrumpe. Pero yo tuve examen de bachillerato hoy a las 8:30 de la mañana, uno a la 1 de la tarde, y estoy saliendo, estoy en Iberia. Mi teléfono está en 26 y trato de estar con usted, pero yo veo que la batería se me está agotando, entonces voy a estar con usted hasta más no poder, profe, para no quedarme sin batería del teléfono. Y mi Ok, compañera tiene razón, yo tuve que dejar mis respuestas ahí y después las veo porque tenía que esperar hasta las 4 de la tarde y quería estar con usted también. Así que sacrifiqué algo. la Gracias, profe. felicito, la felicito de verdad, porque es parte de la superación y me encanta escuchar
de que no tuvieron la oportunidad de terminar secundaria en el colegio, pero aquí están esforzándose y pues, estudiando tanta la educación secundaria como también prepararse para una herramienta más en la vida, ¿verdad? La felicito a todas estas chicas que están puestas las pilas para terminar su bachillerato. Y no se queden ahí, muchachas, sigan adelante. Lo que ustedes puedan. Ahora hay mucha facilidad de estudio, ahora hay muchos cursos gratuitos, ahora hay muchas becas para estudiar. Entonces aprovechen todas esas oportunidades que hay de estudio. Yo andaba buscando un día de esos en la net para ayudar a uno de mis chicos y qué montones de oportunidades hay para que ustedes estudien. Entonces, no dejen pasar, dependiendo de donde ustedes estén, escriban, llamen, no utilicen las redes sociales solo para estar informándonos a veces de cosas que uno no son tan importantes, sino que utilicen para que ustedes puedan revisar oportunidades que ustedes tienen. Ustedes entran a mi Facebook y me van a ver con todos los medios de comunicación, con todas las universidades, con todos los institutos, con todo lo que las embajadas, con todas estas posibilidades que podamos tener de superación. Yo siempre estoy conectada con esto y sale algo y pues no es mucho, no es para mí, sino es para mi mismo programa que tengo con mis muchachos. Entonces, yo siempre ando ahí como buscando a ver de dónde, porque para eso son las redes sociales, para alimentarnos positivamente, conocer y crecer. Tatiana, adelante. Bueno, profe, yo por muchas situaciones, especialmente con el colegio, ¿verdad? Entonces, y ya casi con 40 años, y aquí estoy sacando octavo, y no crea que yo me veo un futuro en la universidad estudiando algo de medicina, porque me encanta. Entonces, ahí vamos, poco a poco, porque trabajo, tengo que dormir en el trabajo también, tengo 2 hijas, una en la universidad y otra acaba de entrar a séptimo, entonces también tengo que correr, ¿verdad? En la casa y todo. Pero de ahí vamos, poco a poco. Saqué 3 materias en octubre de octavo y ahora, si Dios quiere, ahora en mayo presento las otras 3 y ahí vamos. Pero yo me veo en la universidad, profe. No, es que sí tiene que ser, usted tiene que visualizarse de menos a más siempre, porque yo creo que es la única forma en que uno puede lograr sus objetivos y 40 años, créame que es la mejor edad de la vida, porque pues es cuando ya uno ha aprendido, ha recorrido y tiene una experiencia en la cual te puede impulsar para poder lograr lo que quieres. Entonces, no, adelante. Y sí, estudiar algo que te gusta. Ahora hay muchas carreras. Por cierto, yo un día de esos, bueno, ustedes saben que yo estudio comercio internacional y un día de esos estaba con una compañera haciendo un trabajo y ella me decía, Lucy, es que yo ya matriculé para el próximo cuatrimestre y yo, puña, no, porque mi universidad es re cara, ¿verdad? Carísima. Entonces le digo yo, uy, yo todavía no lo he logrado, pero ya yo creo que ya el otro mes, porque estaba con la universidad de mi hijo menor. Y ella me dice, mira, es que yo, gracias a Dios, me dieron una beca. Y ella consiguió una beca 100% para estudiar comercio internacional. Entonces, ustedes, si no tienen los recursos, toquen puertas porque ahora las universidades pues impulsan mucho al apoyo de nuevos talentos, de nuevas personas, de nuevas personas que quieran superarse. Entonces, si ustedes llegan con esa motivación y con ese logro que a los 40 años, a los 50, a los no sé cuántos años logré sacar secundaria y no puedo pues, seguir con esto porque lo que yo tengo para pagar son, no sé, 50,000, 100,000 colones por mes, es lo único que yo pueda pagar y si me pueden abrir las puertas para que me bequen con una cantidad de dinero, pues también esta posibilidad la tienen, es nada más de ir a tocar puertas en universidades privadas y no privadas para que ustedes puedan salir adelante y poder lograr esa carrera que ustedes tanto desean. Entonces, eso es de verdad, para que ustedes se esfuercen y sigan adelante, no se queden ahí. Listo, entonces vamos con
Ok, decíamos que los signos vitales es un conjunto de parámetros que reflejan las funciones del cuerpo. Vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, la presión arterial es una de las que más estudian, ¿verdad? En una necesidad cuando ustedes ven a una persona que necesita atención médica o no, o ya sea de emergencia, como les dije, o accidente, o rutinario, lo primero es la presión alta. ¿En qué es lo que medimos con la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Por eso, cuando a una persona se le obstruye una arteria, es terrible porque recordemos que es la fuerza, o sea, ese bombeo, para decirlo de alguna forma más coloquial, que tiene el corazón donde impulsa la sangre sobre todo nuestro cuerpo. El valor normal, ¿alguien tiene una idea que me pueda decir? Recordemos que ya estos puntitos cuentan, ¿verdad? Para que sepan que esa respuesta no se quedan ahí como sin que me sume a mi nota final. ¿Alguien tiene idea de cuál es una persona sin ningún problema de salud? ¿Cuál es la presión, el comportamiento que tiene que tener una presión arterial normal? Hola. Sin ver Google, ¿verdad? 120 y sobre 180, ¿no? Ajá, así es, me dijo Ivania, ¿verdad? Así es, Ivania. 120 sobre 80. Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, ya ahí tenemos como idea de lo que tiene que tener el comportamiento de una presión arterial, de una persona que no tenga ninguna condición, ninguna prescripción médica, ¿verdad? Ya si es una persona hipertensa, va a mantener una condición de su presión arterial claramente mayor, pero se va a mantener. ¿Por qué? Porque es una persona que está ya diagnosticada con ese problema de salud, controlado por una medicación diaria que va a recibir esa persona, ya sea una vez al día, 2 veces al día, una dosis, 2 dosis, 3 dosis, dependiendo de su condición de presión. Y por eso es que vamos a ver con detalle cada uno de los problemas de salud y, por supuesto, que también el comportamiento de esta presión. Otro de los signos vitales, de los 5, que son los principales, es el pulso. Es el ruido que ejerce la sangre en cada latido del corazón contra las paredes de las arterias. Es un poco parecido al anterior, pero ya aquí lo vamos a ver y siempre se va a tomar bueno, les olvidé decirle que la presión arterial claramente se va a tomar en el brazo. El pulso lo tomamos en la muñeca. ¿Quién me podría indicar cuál sería el valor normal, sigamos con una persona sana, ¿verdad? El valor del pulso, ¿cuál sería los pulsos, como para que nos quede más claro, del corazón en el torrente sanguíneo, haciendo esta medida en el pulso de una persona normal? ¿Cuál sería ese comportamiento? Hola. 100 por minuto, profe. No, Iván. Tatiana, adelante. Profe, entre 60 y 100. Ya 100 ya nos está, en 60 estamos bien, pero en 100 yo creo que ya estamos ahí como presentando problemas de salud. De 60 a 80, profe. 60, 80 es una persona normal. Esos son los pulsos que podemos tomarlo. Vamos a ver aquí, acá. Recordemos que se hace así, de esta manera, y ahí vamos a sentir. Si nosotros nos apretamos, ahí, acá, vamos a sentir una venita que da esos golpecitos
Y esos son los pulsos del torrente sanguíneo, que ejerce el ruido que ejerce la presión arterial cuando el corazón hace sus pulsaciones. Ok, seguimos con la frecuencia respiratoria. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es el número de veces que se produce de una expiración, inspiración y expiración. O sea, subo o tomo aire y luego lo tiro, como cuando nos enseñan a hacer esto en el gimnasio. Dentro de un minuto. El valor normal de cuánto sería, muchachos. Estamos hablando de una persona normal, ¿verdad? Sigamos con ese mismo paciente, el que no tiene nada. Profe, creo que va como de 12 a 18 por minuto. Ajá, el RPM. ¿El RPM es cuánto? De 12 a 18. Ahí creo que ya se te está... Ahí estamos con problemas con tu paciente. Hablemos de una persona normal, ¿verdad? De 12 a 20, dice. Ay, eso no se vale. Forritos no. Sí, es de 16, vamos a ver. Es de 16 a 20. Ese es el RPM. Ah, pero qué aproximación, profe. No se vale. Ok, eso, oye, ok, ¿dónde medimos eso? ¿Dónde medimos la frecuencia respiratoria? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué es lo que estamos midiendo ahí? Porque recordemos que hablamos del corazón, hablamos de las palpitaciones y en la frecuencia respiratoria, ¿qué es lo que medimos? El oxígeno, profe, no. Ajá, pero ¿cuál es mi órgano de mi cuerpo que yo voy a medir con la frecuencia respiratoria? Me imagino que los pulmones. Los pulmones. Exactamente. ¿Quién me dijo pulmones? Iván y Tatiana, ¿verdad? Sí, profe. Y yo, Exacto. Los pulmoncitos. Por eso les ponen el estetoscopio en la parte de atrás. Y así Bueno, es es que como... mi hija es asmática, profe, entonces, y cada rato, ¿verdad? Cuando se enferma, le ponen eso y ya, depende Okay. como es para el hospital de niños o así, ¿verdad? Pero, por eso. Exactamente. Ahí es donde vemos cómo están esos pulmoncitos y hay que nebulizar a la persona, al paciente, a la niña, al adulto, a quien fuere. Pero la medida va a ser en los pulmones. Ese es otro de los signos vitales que nos va a indicar cuál es la condición de salud. Y luego estamos con la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Nos indica la cantidad de veces que el corazón late por minutos. Y su valor normal varía entre la cantidad de veces que late o que palpita el corazón. Por minuto, ¿cuántos serían, chicas? De 100 a 120. No, ya me lo mató usted. De 60 a 100, profe. Exacto, Tatiana, vos me dijiste, sí, Tatiana, vamos a ver aquí. Sí, de 60 a 100 latidos por minuto. Por minuto. Ahí es donde vamos a ver si esa frecuencia, si tiene taquicardia, si no tiene taquicardia, si está acelerado, si le va a dar ahí algo, ¿verdad? O está bien. Entonces, tiene que estar en ese perímetro de latidos, de 60 a 100. Ya si hay más de 100 es porque esa persona está en una condición de palpitación fuera del rango y pues tenemos que poner atención médica. Y si está menos de 60, también. No solamente recordemos que estamos hacia arriba, hacia abajo también tiene la misma gravedad de una persona
ya sea hacia arriba o hacia abajo. No solamente que decimos, no, es que la tiene baja, no pasa nada. No, no, también le puede dar un infarto, tanto para arriba como para abajo. Entonces, para que tengamos eso claro, ¿verdad? Que los parámetros tienen que estar en esto. Estamos hablando de una persona sana, pero recordemos que podemos tener, como les dije, podría variar dependiendo de la prescripción médica de esa persona. Ok, seguimos con otro más que es importantísimo también, que estuvo muy de moda y que ya pues ya no es como tan, no es tanto, pero estuvo muy de moda, que es la temperatura. La temperatura es el grado del calor que tiene el cuerpo. Siempre que pensamos cuando hay una persona que tiene vómito, diarrea, vemos la temperatura. ¿Por qué? Porque hay que ver si no hay una infección intestinal. Si le duele el oído, se ve la temperatura, porque puede ser que haya una infección en el oído. Si hay gripe, vemos la temperatura, porque puede ser que haya una infección en la garganta, en los pulmones, neumonía o alguna situación de salud que nos pueda reflejar y que nos sea un indicador la temperatura. Entonces, por eso debemos de usar el termómetro también. Existen varios tipos de termómetro que nos va a hablar, no sé, la persona. Yo, Ok, usted, Rosy. Usted nos va a decir que hay tipos de termómetro. Recordemos que estuvimos viendo eso de moda de las pistolitas, que es a una distancia, entonces no hay ese contacto con las personas. ¿Por qué? Porque la temperatura va muy reflejada a las infecciones. Perdón, asociada a las infecciones. Entonces, se trata de que no haya tanto contacto físico. Sin embargo, en los hospitales, yo tengo mucho tiempo en ir a un hospital, gracias a Dios. Entonces, yo recuerdo que cuando yo tuve mi hijo menor, nos ponían los termómetros debajo de la axila. ¿Ok? Yo no sé si todavía eso lo practican en los hospitales, pero tengo rato de no ir, entonces no sé. Pero ese es otro instrumento. Yo creo que no, profe. ¿Verdad que ya eso yo creo que ya está out, ya pasó de moda? No, profe, Pero bueno, Sí, no, yo el que siempre veo son las de esas pistolitas, digamos. Usted dijo. Ajá, eso se usa ahora. ok, bueno, pero en algún momento, hace 18 años que tiene mi hijo menor, se usaban esos de que se ponían debajo de él. No, yo tengo de esos, profe, aquí para las chiquillas. No, no, Sí, mi hijo también tiene ese. Sí. No, y son económicos y son muy exactos. A mí me gusta mucho usar eso. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de cuidado ahí con el higiene y un cuidado también de que no se nos rompa porque son de un material, de un cristal que se puede romper. Pero bueno, son muy baratos, valen como, no sé, como ni 2,000 colones, como 1,000 colones, creo, por ahí. Bueno, yo no sé, creo que estoy un poco desactualizada con los precios, pero andan por menos de 2,000 colones. Entonces, es muy fácil de adquirirlos. Entonces, es otro de las medidas. Ok, Rosy, vos que nos vas a dar esta medida de temperatura, contame. ¿Cuál es la temperatura normal que debe de tener las personas para decir no tienen fiebre? Están bien. Ese no es de el tema. 30 Vamos por otro lado. de 36 a 37 grados. Así es, Rosy, muchas gracias. Efectivamente, de 36 a 37.5 grados. Pero ¿qué pasa? Ahí también volvemos otra vez. Ahí ya tal vez no vemos tanto con el problema de que es una persona crónica, sino ahí vemos la edad. Porque dependiendo de la edad, así va a ser el... Rosy, ¿dónde te tengo, Rosy? Rosy, aquí. Ahí nos vamos a dar cuenta del... si está en una temperatura normal, o sea, casi siempre la edad, pues hay un pequeño variante en cuanto a la temperatura, pero no es tan pronunciada como lo vamos a ver, o no es tan visible como lo vamos a ver en los otros signos vitales. Entonces, recordemos, los 5, para hacer un repaso de los signos más esenciales y son los que nos vamos a encontrar cada vez que vamos a un centro médico de presión arterial, frecuencia respiratoria, pulso, frecuencia cardíaca y la temperatura. Los signos vitales varían dependiendo de la edad y no solamente la edad, muchachas.
para que también lo tengan claro, dependiendo del sexo, del peso, de la capacidad de ejercitarse y la salud en general, ayudan a determinar si sufren de algún trastorno o problemas de salud, ya sea permanentes o sea transitorio. Permanentes, ¿cuál es? En que lo que víamos anteriormente, que es una persona hipertensa. O transitorio, que puede ser que sea un resfrío, que es de forma transitoria, o porque, no sé, porque me dio una indigestión, porque me intoxiqué con una comida, entonces tengo una infección intestinal y pues por supuesto que por esa razón de ahí están con temperatura, pero es algo transitorio, no es algo permanente, para que lo tengan en cuenta. Ok, listo, entonces ya quedamos ahí claros con las generalidades de los signos vitales de las cuales ustedes nos van a hablar de forma amplia y en físico el día que hagan la exposición. Okay. Ok, entonces, ¿cuáles son los constantes signos vitales? Bueno, como los que vimos anteriormente, pero también los signos vitales son los indicadores, los que nos dan información sobre el estado de salud del paciente, cómo se toman los valores normales que tienen cada uno. Bueno, en resumen, pudimos ver que eran esos 5 las cuales pues ustedes, como les decía, nos van a hablar. Pero vamos a ver de forma individual cada uno de ellos en sus generalidades. Aunque parezca paradójico, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué se le llaman constantes vitales o signos vitales? Ustedes pueden escuchar cualquiera de esos dos términos, ya sea signos vitales o constantes vitales. Si en realidad son parámetros que cambian en todo momento, porque podemos ver que tiene la presión alta, por eso para determinar si una persona es hipertensa, se le da un tiempo prudencial donde constantemente a diferentes horas y en diferentes días se hace una toma de la presión arterial para ver si es una persona crónica o es de forma transitoria. ¿Qué fue? Porque tuvo algún susto, porque está pasando una situación difícil o que está muy tensa, que está muy en una condición de estrés. Entonces eso ha provocado que la presión se altere, pero es de forma transitoria. Esa persona va a necesitar esa medicación por un tiempo. No va a ser permanente. No así, si la persona sigue en esa misma constancia de presión arterial alta, pues por supuesto que va a recibir el tratamiento de forma permanente. No nos referimos a la presión o tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria o la saturación del oxígeno y la temperatura, que esos son los 5 signos vitales que estuvimos viendo en repaso. Estos parámetros reflejan un estado de equilibrio en el organismo y nos sirven como signos de alarma, o sea, eso nos dicen cuál es la situación de salud que tenemos en ese momento. Para detectar que algo no funciona, como es evidente en la función de los constantes alteraciones y sospechamos de un foco de diferencia. Entre ellos está la presión o tensión arterial, como le quieran llamar. La presión arterial se refiere a la presión sanguínea y es uno de los constantes vitales más importantes para analizar en su interés clínico. Se trata de un parámetro que pueden cambiar a lo largo del día y por eso se recomienda tomar la presión arterial en distintos momentos del día, como les decía antes, al menos en 3 ocasiones para confirmar que los valores son correctos. Permítame que alguien se vaya a salir. Ok.
Para confirmar que los valores son correctos, cuando medimos la presión arterial, milímetros de mercurio, ¿qué nos pueden decir? Cuáles son los valores sistólicos y diastólicos. ¿Quién es la compañera que nos va a dar lo de la Tatiana? Sí, Tatiana, vos nos vas a dar, nos vas a hablar de la presión arterial, ¿verdad? Sí, profe. Ok, quiero que nos hables, igual, pues yo voy a ampliar, pero también en esta medida de presión nos vas a decir cuál es la presión sistólica y la diastólica. ¿Ok? Está bien, profe. Ok, sabemos que la sistólica es la más alta y la diastólica es la más bajita, ¿verdad? Para que tengas una guía, pero nos vas a decir cuál es la que va a medir cada uno de ellos. Okay. La presión arterial sistólica, bueno, aquí te lo voy a dar como una pequeña introducción para que tengas idea. Es el valor arterial más alto, conocido popularmente como la máxima TAS. Refleja la presión de la sangre ejercida sobre las paredes de las arterias cuando el corazón se contrae con el movimiento de sístole. ¿Ok? Para considerar una medida normal, una presión máxima se encontrará dentro de la normalidad entre los 110 y 140. O sea, 140 está bien, pero recordemos que ya es una persona hipertensa. ¿Ok? Y la diastólica es el valor más bajo, llamado también la mínima o TAT, como se dice. Mide la presión sobre las paredes de las arterias cuando el corazón se relaja o se encuentra en diastólica. Se considera que la tensión mínima normal entre 70 y 90. Yo soy una persona hipertensa, ya se los he contado en algunas otras ocasiones, pero ¿qué es lo que sucede? Mi presión arterial sistólica se mantiene muy bien, porque siempre la tengo en 120 a 125. Pero mi problema es la diastólica, porque la diastólica debería estar en 70, entre 70, en 70, digamos que ahí, si yo estoy en 126 y estoy en 60 o 70, estoy bien, pero siempre yo la tengo en 80, siempre. Eso no quiere decir que me voy a dar algo, ¿verdad? Pero sí es como la que se comporta un poco más con más latidos que la otra. Entonces es como la que se mantiene más. Yo no puedo estar quieta, entonces es como la que se mantiene relajada. Yo siempre la tengo un poquito más acelerada. Cuando se considera la presión arterial alta, se dice que eres hipertenso, como siempre ya lo hemos escuchado. Cuando la tensión arterial o la presión arterial máxima supera los 140 y la presión mínima es de 90, cuando se detecta, o sea, ahí es cuando estamos con presión arterial alta, ¿verdad? Cuando se detecta esta alteración, debe realizarse un estudio para identificar las posibles causas que desencadene algún otro problema de salud más fuerte. Y si no se consigue descubrir las causas, que es la mayoría de las veces, hablaremos de hipertensión arterial esencial o primero para la diferencia de la hipertensión secundaria. A ver, cuando una persona es diagnosticada presión arterial, como les dicen, crónicos, es porque ya han tenido un comportamiento de presión arterial alta en varias repeticiones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando a mí se me diagnostica, que fue muy joven, a mí se me diagnosticó la presión arterial, recién había tenido mi segundo hijo, fue asociada por mi condición de trabajo. Mi trabajo era demasiado estresante. Yo les he contado a ustedes que yo por 25 años he trabajado en banca, entonces mi puesto en el banco era de pues, muy alto jerarquía, entonces era muy tenso. Nosotros manteníamos unas metas
de cumplimiento muy altas. Entonces, mi equipo al que yo tenía a cargo, pues teníamos que hacer un esfuerzo muy grande para poder lograr llegar a esa meta. Y yo siempre me he exigido mucho que yo nunca tengo que dar menos de lo que se me pide, más de lo que se me pide. Yo me exigía demasiado. Entonces, como mi familia, porque recordemos que muchos de estos problemas de salud son hereditarios, mi mamá y parte de mi familia es hipertensa. Entonces, al yo tener ya esa prescripción o esa posibilidad de llegar a ser hipertensa y le doy esa presión a mi cuerpo, obviamente se dispara de forma prematura, que fue lo que a mí me sucedió. Por eso yo tan joven empecé a ser hipertensa. Fue muy poco, siempre me he cuidado mucho, entonces no ha pasado más que una pastillita de un miligramo muy bajo, pero igual, o sea, ahí está. Y pues el médico siempre me dijo, no, con ejercicio vas a lograrlo, pero yo no me juego el chance. Siempre me tomo mejor la pastilla para evitar. Como curiosidad, la hipertensión no suele manifestarse igual en personas jóvenes que en mayores de 50 años porque van a tener siempre ese cambio. Los jóvenes suelen tener más alta la presión diastole y las mayores de la tensión sistólica. Entonces, también cabe destacar que nuestros hábitos de vida pueden afectar nuestra presión arterial, ya sea por una mala alimentación, porque recordemos que todo esto va a sumar, o también puede ser por la situación de tensión. Ahora que se vive una vida tan acelerada, pues tenemos a veces que bajar, y yo muchas veces les digo a las personas, y a veces yo no lo pongo en práctica, que hay que quitar un poquito el pie del acelerador, bajar un poquito ese ritmo, esa velocidad, porque al final los que terminamos siendo afectados somos nosotros con el problema de salud. Otro de los signos que hemos venido estudiando es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de pulsos o de latidos, por decirlo de una forma más fácil de entender, o contracciones del corazón que se producen por minuto. Por lo que en el otro de los parámetros por excelencia, al igual que la tensión o la presión, pueden cambiar a lo largo del día antes de terminar una situación, por ejemplo, antes del susto, cuando hacemos deporte. Afortunadamente se revierte rápido antes de la situación desde que esté candente y muy puntual. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando nosotros hacemos ejercicio, por ejemplo, que estamos haciendo, no sé, zumba, spinning, por supuesto que nuestra frecuencia cardíaca va a ser más fuerte, los latidos del corazón van a ser más fuertes que si estuviéramos como estamos ahorita recibiendo una clase, aquí, sentados. No va a ser la misma pulsación. Por eso siempre es recomendable que cuando se hace alguna actividad física es bueno llevar un medidor de sus pulsaciones de ritmo cardíaco. Ahora esos ¿cómo se llama? Relojes inteligentes tienen esa facilidad de poder hacer esa medición y no te vas a exponer a una condición de salud. Recordemos que han sucedido muchos accidentes con personas hasta deportistas o ciclistas que terminan con un infarto porque no estuvieron pendientes a esa medida de pulsaciones. Aunque eran personas deportistas, pues igual recordemos que el cuerpo tiene un límite, ¿verdad? No lo podemos esforzar más a lo que el cuerpo puede dar en ese momento. O suele suceder de que forzamos el cuerpo, nos vamos a hacer ejercicio y nos tomamos una bebida energética para que nos dé más energía, pero estamos forzando nuestros ritmo cardíaco, estamos forzando a nuestras pulsaciones, porque cuando el cuerpo dice no, bajemos ritmo. Yo siempre lo he dicho, siempre se lo digo a mis alumnos,
el cuerpo siempre te va a hablar. El cuerpo te va a hablar de lo que pasa. Siempre te va a decir, si hay un dolorcito por acá, porque el cuerpo te va a decir. Cuando usted le va a dar un resfrío, usted de una vez no aparece con el montón de mocos y gripe, y no. Usted se siente quizás hasta de un día antes un poco decaído, como que se bajó un poco esa energía que teníamos, sentís como que pesado, te sentís pesado, y eso que dice, a veces nosotros hasta lo identificamos o nos da por estornudar muchas veces y nosotros decimos, ay, parece que me voy a resfriar, porque me siento así, así, así. Entonces el cuerpo te va a hablar siempre. Cuando hay algún problema de salud, nunca llega así de una vez. E inclusive muchas veces dicen que hasta los infartos el cuerpo te habla. O sea, si no le pusiste esa atención y llegaste al límite de un infarto, es porque muchas veces no se puso atención. Pero sí el cuerpo te va a hablar y te va a decir, aquí hay algo, no anda bien, pone atención y buscas atención médica. Y no esperar hasta que ya pase el accidente. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? Cuando al medirnos los pulsos o las pulsaciones, estas oscilan entre 60 y 100, como lo vimos antes, de latidos por minuto. Sin embargo, es frecuente la detección y las alteraciones en la frecuencia cardíaca que le llamamos la famosa arritmia cardíaca, que escuchamos muchas veces hablar a los médicos. Si tenemos más de 100 pulsaciones por minuto, estaremos hablando de una taquicardia, que fue lo que le dije ahora que alguien me dijo más de eso, y bueno, ya teníamos ese paciente con taquicardia, ¿verdad? Y si tenemos menos de 60 pulsaciones, tampoco es bueno por minuto, porque terminarían o ese usuario o ese paciente o hasta nosotros mismos con una bradicardia, que también no es bueno. Asimismo, puede ocurrir que sean regulares o irregulares. Entonces, poner atención a esto. Frecuencia respiratoria es otro de los signos vitales de las cuales pues estamos también revisando en esta clase. La frecuencia respiratoria es la gran desconocida y menos cuantificada, quizás en el número de respiraciones que nosotros podemos ver, porque la frecuencia respiratoria no es algo de lo que nosotros tal vez ponemos muchas veces atención, pero muchachas, es importante poner atención a este signo vital que se realiza en un periodo específico, normalmente durante un minuto, es cuando siempre lo medimos al hablar de constantes, no siempre los tenemos presentes, sin embargo, nos aporta información relevante al paciente con patologías cardíacas o pulmonares. Entonces, por eso es muy importante también considerar este otro signo vital que no ponemos atención, pero es de igual importante. Cuando se considera la normal de la frecuencia respiratoria, el parámetro de la normalidad entre 12 a 20 repeticiones por minuto, eso es en una persona adulta, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la normalidad. Hay excepciones dependiendo de la condición de salud. Cuando el número de respiraciones por minuto es superior, hablaremos de la famosa taquipea, que también es la taquipnea, que también normalmente se suele suceder, y es cuando tenemos menos oxígeno en nuestro cuerpo. Y cuando es inferior está la bradimnea, que también es otro de los problemas. Recordemos que hay parámetros en los cuales se tienen que medir esa condición del signo vital, porque ni puede estar más, porque pues obviamente vamos a tener alguna repercusión en la salud, o ni menos, ¿verdad? No se confíen, muchachas, si ustedes van a cuidar a adultos mayores, no es lo mismo
que una persona de una edad joven que una persona adulta mayor. No podemos darnos el chance de decir, ay, no, ahorita se le pasa. O eso le suele pasar siempre. Ya si el doctor nos dice, bueno, es que por su condición de salud suele suceder, pues perfecto. Yo tengo un paciente, yo creo que yo les he hablado en algunos otros cursos, que tiene OPOC. Eso es que los pulmones le están funcionando a mi usuario el 10%. Entonces, ¿qué suele suceder con este usuario? Que tenemos que darle poquita comida, porque con solamente que él esté más lleno de la porción correspondiente, el señor termina así, se nos descompone. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dar esa medida de comida correcta para que él no vaya a tener ninguna alteración en su condición de salud. ¿Por qué? Porque al estar tan lleno, pareciera mentira, pero eso hace que su oxígeno no funcione, lo poco que tiene le funcione bien. Él puede caminar, perdón, él no camina. Él anda en su sillita de ruedas y se moviliza de un lado a otro, con sus piecitos se impulsa y eso le ayuda a tener más movilidad porque eso es parte de su terapia, pero él no puede estar, o sea, vea lo contradictorio, porque él no tiene problemas en poder caminar durante un espacio grande con su silla y esos esfuerzos que hace en las impulsaciones con su silla, pero sí con la comida. Entonces, a él hay que darle como un pajarito las 5 comidas en porciones pequeñas y a él se le da una porción más, pero en cantidades pequeñas, porque si se le da más de esa cantidad, terminamos con el descompuesto. Entonces, eso también hay que tener cuidado. Tener cuidado de no pensar de que... Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros con este usuario? Que si él comió mucho, le va a dar esta reacción. Pero si él no ha comido y le da esta reacción, yo no puedo decir, es que eso siempre le pasa. Porque hay excepciones. Hay excepciones dependiendo de lo que él esté pasando en ese momento. O sea, si está comiendo, ya sabemos qué es. Pero si no está comiendo, alerta y 911, porque esto no es por comida. Esto ya es por un problema de salud asociado a su diagnóstico médico. Entonces, para que ustedes no se vayan a confundir y a pensar, no, es que no pasa nada. Eso siempre le da. Es que le puede subir la temperatura, es que siempre a esta hora le da. No. Si es por alguna razón, perfecto, que ya el médico nos ha indicado. Pero si no, no nos confiemos y mucho menos nos vamos a confundir, ¿ok? La saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno se refleja en la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Un parámetro determinado en los pacientes con patologías respiratorias. Podría variarnos, ¿verdad? Como le dije, ya eso depende de una persona sana o una persona ya con un diagnóstico al cual nosotros tenemos que valorarlo. Y por eso en las citas médicas que ustedes como cuidadoras o como asistentes de ese usuario, hagan todas las preguntas para que después no se pasen, lleven un susto, muchachas, porque no sabemos qué pueda pasar y quizás ustedes desconocen y pueden dejar pasar una situación que puede repercutir en un descenso de una persona por solamente no tener ese conocimiento y por no preguntar. ¿Cuáles son los niveles normales de la saturación del oxígeno? El valor normal de saturación de oxígeno en la sangre está entre 95 y el 100%. Ese es otro de los parámetros que ustedes tienen que valorar. Y recuerde que la compañera que nos va a dar la exposición o nos va a hacer el video referente a los signos o a la saturación de oxígeno, nos va a hablar de esos parámetros dependiendo de una persona sana, dependiendo de una persona adulta o dependiendo de una persona con algún diagnóstico médico, como le decía, que por su prescripción, como en el caso de este ejemplo que les dije anteriormente, pues puede haber una variante entre esta persona con ya una prescripción médica establecida
a una persona que aún no tiene una prescripción médica. Y nos indica que la célula recibe la cantidad adecuada de oxígeno para preservar su función. Un valor de la saturación inferior del 90% llamado hiposemia se considera insuficiente y se manifiesta con dificultad para respirar y con el aumento compensatorio de la frecuencia respiratoria, valores inferiores sería de un 80% y se considera una hiposemia severa. Entonces ahí tenemos que tener cuidado y poner atención en ese usuario, en el tanto nos presente o menos o más. Por eso les dije, hay parámetros de medidas de este tipo de oxígeno en el cuerpo, igual como lo vimos con la presión arterial, igual como lo vamos a ver en cada uno de los signos vitales. O más o menos, puede ser tan grave como si tiene más de lo debido o menos de lo debido. La ventaja es que cuando es menos, muchas veces podemos ayudar nosotros de forma casera a que se nivele. El problema es que cuando es más, se nos dificulta muchas veces volver a esa normalidad. Entonces, pues, es más peligroso más que menos, pero no quiere decir que de igual forma no puede causar una situación de salud grave. Luego seguimos viendo otro de los signos vitales, que es la temperatura. La temperatura es el constante vital con la que nos familiarizamos y estamos pues siempre pendientes y siempre pensando en que es algo sencillo, que tampoco podemos dejarlo de lado y considerar que es algo de que se le va a pasar, que pañitos de agua fría, que acetaminofén, que qué sé yo, porque muchas veces nos automedicamos o hacemos un diagnóstico nuestro sin tener conocimiento de causa, como decimos. O sea, ¿cuál es la causa de esa temperatura alta? Desconocemos y por eso nos medicamos en un problema de gravedad que al final estamos tomando un medicamento que no tiene que ver absolutamente nada con lo que de verdad está sucediendo. Por eso es bueno mejor acudir al centro médico para evitar una automedicación que pueda traer condiciones graves. Tatiana, adelante. Profe, dicen que cuando uno tiene temperatura casi siempre es porque uno tiene una infección. Así es, así es. La temperatura viene asociada casi siempre a las infecciones. Entonces, por eso es lo que yo les digo, el cuerpo habla. Si usted tiene una infección intestinal, si usted tiene una infección en la garganta, en el oído, qué sé yo, siempre va a ir asociada a la temperatura. La temperatura es como uno, por eso es un signo vital, porque nos indica que hay algo que no está bien. Vamos a ver, la temperatura es el constante vital, como le digo, que nos familiarizamos mucho. Se puede tomar la temperatura en distintas partes del cuerpo, no precisamente es en solo una, ¿verdad? Aunque normalmente realizamos la medición en la axila, como les decía, con los famosos termómetros. Además, puede variar durante el día, siendo levemente más alta por las noches, casi siempre en las noches pues es cuando dan esas temperaturas terribles, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura corporal normal? Como ya lo vimos, se considera una temperatura normal entre 35 a 37. Ya si pasamos más de 37, pues ya hay como una alerta y normalmente un aumento de temperatura corporal es el primer síntoma de alarma que nosotros debemos de tener. Ante un cuadro inflamatorio o infeccioso, en ocasiones el posible foco no aparece hasta una hora más tarde. Por ello se recomienda
una conducta expectante, o sea, estar pendientes de ese que usted puede ver que está un poquito caliente, entonces mejor ir midiendo con frecuencia esa temperatura ante las detección de cambios en las temperaturas corporales sin foco aparente. O sea, nosotros puede ser que una persona le dé temperatura y no sabemos de dónde ni por qué, o a nosotros mismos y no sabemos por qué. ¿Cuándo valorar? Cuando el valor es inferior a 35 centímetros, bueno, también, muchachas, recuerde que puede suceder que una persona pueda tener una temperatura más baja de lo normal, o sea, más baja de 36 o más baja de 35.8, pues entonces sabemos que hay una hipotermia o se está presentando una hipotermia en esa persona, que igual forma es mala, ¿verdad? Hablando siempre de los extremos. El valor está levemente elevado, hablaremos de la febrícula hasta el 37.5. Cuando la temperatura supera el 38, hablaremos de fiebre. Ahora que ya conocemos los valores y que ya hemos visto la normalidad de las constancias vitales sobre cómo interpretar esos resultados obtenidos en nuestra clase o en parte introductoria que hemos recibido, debemos saber que la presión arterial es uno de los primeros valores que debemos de analizar con su paciente o con su usuario o con la persona a la que estemos cuidando. Y la frecuencia cardíaca es otro de los parámetros que por excelencia puede cambiar bruscamente el estado fisiológico, por ejemplo, ante un susto o durante una práctica de actividad deportiva, que eso puede tener una variante. Y la saturación de oxígeno es un parámetro determinado en los pacientes con patologías respiratorias. Así que, pues, vamos en un orden, ¿verdad? Del cual debemos de tener más alerta al que uno podría esperar a ser valorado posteriormente. Sin embargo, los 5 son esenciales, o sea, los 5 son de los cuales nosotros no podemos descuidar a nuestro usuario, más si se va a trabajar con una persona adulta mayor, que pues por supuesto que las alertas las vamos a tener más frecuentemente. Permítanme un momentito por acá. Vamos a ver. Ok. Que siempre debemos de estar pendientes y pues estar al cuidado, ya que como siempre les he venido diciendo y como consejo se los he dado, de tener el historial clínico de ese usuario, porque dependiendo de ese historial clínico que nosotros tengamos, vamos a conocer cuál es su situación de salud. ¿Por qué? Porque si desconocemos que esa persona es hipertensa y vemos que su presión arterial está en 136, 95, podemos decir, ups, aquí tenemos a la persona que está con la presión alta y quizás no tiene nada que ver, es una persona hipertensa, entonces pues por supuesto que va a mantener esos comportamientos y el problema de salud es completamente otra cosa. O igual que se le bajó la presión arterial, entonces empezamos a darle azúcar y resulta que la persona, o algo dulce, y resulta que la persona es diabética. Entonces se nos subió más el azúcar, que ya de por sí nos estaba dando indicios de que se sentía mal y era ese el causante, y vamos a ir por el otro lado de que es la presión, que tiene una presión arterial baja. Entonces, para que nosotros podamos tener una respuesta más acertada dependiendo de su condición de salud, es importante valorar cuál es su historial médico.
Y así, pues, por supuesto que nos vamos a evitar muchísimas situaciones que puedan ser contraproducentes para nuestro usuario. Ok, olvidé decirles por acá que la temperatura, como lo vimos anteriormente, hay varias vías donde nosotros podemos tomar esta temperatura. A ver. Juliana, en qué lugar del cuerpo podríamos hacer la toma de la temperatura de nuestro usuario? Profe, la toma de temperatura puede ser en la axila. ¿A qué? Es que hablo en San José, entonces casi no sé. En la axila puede ser, o un termómetro en la frente. Ajá. Tatiana, adelante. Gracias, sí, Juliana. Profe, en la frente, en la axila y creo que por el recto también, ¿verdad? Se puede tomar la temperatura. Vamos a ver, Tatiana, ¿verdad? Ok, y Juliana. ¿Alguien más? Ivania, creo que me ibas a decir. Ah, adelante, Rosy. Sí, profe, pero ya ellos dijeron. Mire, pero son más. En la boca, profe. La axila y como en la frente, no, por ahí también. Ivania, ¿verdad? Sí, la frente y la boca. Rosy, ¿me dijiste? Yo le he dicho que la boca, pero habló la otra compañera. Ok, la boca y qué más. Ok. En la boca. En el oído, profe, también. El oído también es otro. Tatiana, vos me ibas a decir algo, era la manita de antes. Ay, no, profe, no he bajado la manita. Ok. Vía oral, la temperatura se puede medir por la boca con un termómetro, con el termómetro digital, ¿verdad? Que se utiliza en las ondas eléctricas. Eso casi siempre, electrónicas, perdón. Eso casi siempre se usan en los bebés. En los bebés es donde se toma más por la boca. Y en el recto también es a los bebecitos, que es por donde se toma la temperatura. Cuando se mide por vía rectal, la temperatura suele ser entre 0.5 y 0.7. Esos serían los grados más altos cuando se toma por la vía oral. Entonces, no siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? Esto se realiza más frecuente con los bebés, como les decía, porque su cuerpo no regula la temperatura de la misma manera en que hace el cuerpo de un niño más grande a un niño de adulto. Por esa razón es que se toma la temperatura por ahí, por el recto. Y eso en los recién nacidos lo vemos mucho. En las axilas se puede medir debajo de la axila con un termómetro digital, ¿verdad? Que son esos que hay, que lo vemos muchos en los hospitales. Cuando se mide por esta vía, la temperatura suele ser de 0.3 a 0.4, 0.3 la más baja y 0.4 grados la más alta. Y cuando se mide por vía oral, pues también vemos esos mismos. El oído es otro, con un termómetro especial. Se puede medir también por el oído y se puede rápidamente ver la temperatura del tímpano, que refleja la temperatura del centro del cuerpo del órgano interno. Por esa razón se utiliza también por ese lado. Y la piel con un termómetro especial, que fue el que dijeron muchas compañeras, que es el de la frente. La temperatura la miden en la frente, ¿verdad? ¿Qué se hace? Algunos termómetros ni siquiera requieren contacto con la piel,
para medir la temperatura, que era lo que veíamos antes cuando el problema del COVID, que usted iba a un supermercado y desde allá lejos nos medían la temperatura. También tenemos la intermitente, es un método de infrecuencia para personas que tienen enfermedades muy graves y están en una unidad de cuidados intensivos. La temperatura se puede medir con una sonda colocada en el esófago y en el corazón o también en la vejiga. Eso sí, ya es para personas en una condición de salud más comprometida. La temperatura corporal puede ser normal. Si tiene fiebre, temperatura alta o baja, hipotermia, temperatura baja, sabemos. Y de acuerdo a lo que hemos venido estudiando, se considera que una persona tiene fiebre cuando la temperatura corporal se eleva aproximadamente 1 grado más o menos, que ya vimos con la parte de la hipotermia, de lo que corresponde, que eran 37 y menos de 35, que es cuando la temperatura está demasiado baja, que pues podría ser por hipotermia. Los termómetros de mercurio, pues hay que tener mucho cuidado, o sea, son buenos, pero también tienen sus partes negativas, que es porque son de mercurio, es algo tóxico, que creo que lo vimos en algún otro curso, y presenta amenazas de la salud en una persona y también el medio ambiente. Entonces, pues, no son tan utilizables este tipo de instrumentos. Para ampliar un poquitito más sobre la frecuencia del pulso, que nos va a hablar una compañera también, pues aquí haciendo un poquitito más la ampliación, es la medición de la frecuencia cardíaca en la cantidad de veces, como lo vimos anteriormente, que late el corazón por minuto. A medida que el corazón bombea la sangre a través de las arterias, estas se emprenden y se contraen en el flujo sanguíneo. Al tomar el pulso, solo se mide la frecuencia cardíaca. También puede indicar los siguientes información que pudiéramos tener, que es el ritmo cardíaco y la fuerza del pulso que tenemos. Recordemos que cuando suele pasar un accidente, lo primero que hacen las personas para ver si está bien, porque quizás por el golpe, por el susto, la persona cae y queda inconsciente, lo primero que se hace es medir el pulso, así de forma casera, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, para asegurarnos si esta persona tiene signos vitales. El pulso normal para un adulto, pues como vimos que era entre 60 y 100, pues eso es lo que tenemos que revisar, y la frecuencia del pulso puede variar y aumentar de acuerdo a lo que ya vimos por ejercicio. ¿Y cómo tomarse el pulso? Medida del corazón, fuerza al paso de la sangre a través de las arterias, que es lo que hemos venido revisando. Además, en las puntas de los dedos, índices y mayor presión o fuerza, pero sin hacer firmeza, pero sin hacer fuerza las arterias hasta que tienden el pulso. También ahí es otro lugar donde podemos tomar el pulso. Comience a contar el pulso cuando la segundera o la manilla de su reloj esté en el número 12, y de ahí pues usted va a ir viendo. Cuando el pulso durante 60 segundos o durante 30 segundos, usted lo puede multiplicar las cantidades de latidos por 2 para obtener los latidos por minuto. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula para que ustedes también puedan tener un resultado correcto. Mientras esté tomando, no mire continuamente el reloj, porque ¿qué es lo que pasa? Que se concentra en los latidos del pulso. Si tiene claro el resultado, pida, si uno pues a veces uno no se lo puede hacer, pues pedir ayuda para que otro pueda ayudarte. Rosy, adelante. En el cuello también se puede tomar el pulso, ¿verdad? Aquí es otro de los lugares. Ok. Sí, ok, ahí ya estábamos viendo. Recordemos que aquí uno se pone el dedito, ¿verdad? Y ahí puedes sentir los latidos o cómo palpita tu corazón.
Bueno, la frecuencia respiratoria ya lo vimos. Con frecuencia respiratoria es normal. Para una persona adulta es de entre 12 y 20, que ya eso lo teníamos claro. Ya vimos también lo de la presión arterial normal. La sistólica es de 120 y la diastólica menor de 80. La presión arterial elevada es sistólica, es de 120 a 129 y diastólica, perdón, y 129 diastólica es menor de 80. O sea, si nosotros vemos a un usuario que tiene este tipo de presión, salgamos corriendo para el hospital, ¿verdad? La presión arterial alta y en etapa 1 es sistólica entre 130 y 139, que eso es lo que le pasa a Lucy. Y la diastólica entre 80 y 89. Ese es el caso mío. Presión arterial en nivel o en etapa 1. O sea, estamos ahí bien, bien. La presión arterial en etapa 2 es sistólica de 140 y superior a diastólica de 90. Si nosotros tenemos esta información, muchachas, de nuestros usuarios, vamos a tener una noción más fácil de darnos cuenta si es que en ese momento están presentando nuestro usuario algún problema de presión arterial. ¿Cuál es la etapa 1, profe? La etapa 1 es de 130 a 139 la diastólica. Perdón, la sistólica y la diastólica de 80 a 89. Esa es etapa 1. Yo creo que yo estoy menos de etapa 1, pero ahí está. Esa es como cuando uno empieza a hacer ahí teniendo esos problemas de hipertensión. ¿Perdón? ¿De 80 qué, profe? De 80 a 89. Ok, cuando nosotros que vamos a ser que vamos a ser asistentes de pacientes, ¿qué debo de controlarme o controlarle a mi usuario en la presión arterial en la casa? Las personas con presión arterial alta, el control en el hogar le permite proveer o tener un poco más de atención médica, monitoreando la alteración y la presión arterial durante el día, en un día a otro. Es posible que esto también ayude al proveedor determinar la eficacia de su medicamento para la presión arterial. Muchachas, vean, cuando ustedes tengan que atender un usuario, pidan, por favor, el apoyo para ustedes estar preparadas en un momento de emergencia. A ver, pidan los insumos para que ustedes puedan medir los signos vitales y aprender a hacerlos. Por eso para mí es importante que ustedes en este video lo hagan. Y si ustedes quieren hacer un video de más de estos signos vitales, háganlo, porque así ustedes van a ir practicando. Lamentablemente no estamos en físico, donde yo pueda traer y explicarles de forma más visible cómo se toma la presión, cómo se toma la frecuencia cardíaca. No podemos hacerlo porque es por la modalidad del curso, ¿verdad? Pero sí podemos hacer la práctica y ahí, por supuesto, que si están haciéndolo mal, yo les voy a decir, no, lo hicieron mal y es así. Pero lo mejor es que ustedes lo practiquen para que tengan esa facilidad. Y si pueden hacerlo de varios de los signos vitales, háganlo. No pasa nada. Más bien eso pues les va a dar a ustedes más práctica para que conozcan. Antes de tomarse la presión arterial, antes de que ustedes le tomen la presión a su usuario, lo importante es que esa persona esté un momento sentada tranquila, que no fume, que no consuma antes de bebidas de cafeína. ¿Por qué? Porque el café o el té negro o té verde, esos tienden a tener cafeína y obviamente van a acelerar el ritmo cardíaco. Y pues la
presión arterial, dependiendo de la edad de la persona, va a estar un poco más, pues por supuesto, alterada. ¿Qué se recomienda? También que el cuerpo esté en reposo. Por lo tanto, pues es ideal y es muy bueno que haya tenido un baño antes de tomarse la presión arterial. Igual relajarse durante 5 minutos antes de tomar la presión, no hacerlo de una vez. Sintiendo sentarse con la espalda erguida, siempre pídale a su usuario que estén con la espalda erguida y por supuesto que no haya movimiento, que no crucen las piernas, que no crucen los brazos, para que así evitemos tener un resultado no el correcto. Tomarse varias veces la presión con fin de obtener una mejor lectura. Si lo vistes que está muy alta o muy baja, pues, o que está normal y ves que la persona está mal, pues volvérsela a repetir en diferentes tiempos, ¿verdad? No esperar una hora, pero por lo menos 5 minutos, 10 minutos, volver a hacer otra vez la medición. Mida la presión arterial a la misma hora todos los días según recomienda su médico. Esto lo que queremos es para ver si esa persona es diagnosticada hipertensa o no. Registre la fecha y la hora, por supuesto, en que usted hace esa medida de presión. Registro para su próxima cita médica, pues vas a llevar esa información para ver si de verdad se diagnostica crónico. La presión arterial alcanza un valor sistólico. Recordemos que en eso tenemos que tener mucho cuidado, que de más de 180 más alto ya es una persona que ya está con un paro respiratorio, ¿verdad? Entonces es mejor ser de una vez atendida por el médico. ¿Por qué hago tanto énfasis en la presión arterial? Porque de acuerdo a los estudios, y revisémoslo localmente, no a nivel mundial, no lo que nos dice la OMS, sino revisemos a nivel Costa Rica, por obesidad, por sedentarismo, por estrés, la presión arterial tiende a estar siempre elevada y con personas muy jóvenes. Hemos visto lamentablemente muchos diagnósticos en personas jóvenes, hombres y mujeres, por estas condiciones de salud, por obesidad. ¿Qué es lo que se busca? Que no haya una situación de salud, evitando con una buena alimentación y con tener la cultura de estar haciendo alguna actividad física para evitar alguna situación de salud en nosotros o en nuestros familiares, inclusive en nuestros usuarios, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Alguna consulta, duda, chicas? Permítame un momento. Ok, listo entonces. Disculpen, muchachos. ¿Alguna duda, consultas, muchachos? No, profe. Ok, entonces, si no tenemos nada más por el momento, agradecerles por Profe, la... entonces una consulta. Dime. El video lo hacemos en el teléfono, ¿verdad? Lo dijo. Sí, 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 sí. Y se lo Sí, enviamos al grupo. no. Ustedes lo van a presentar el día de clases. No me lo van a enviar. Presentarlo en la computadora. Ajá, sí, o en su celular, no sé, en la herramienta que tengan. Ah, ok, está bien, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna duda, consulta, chicas? ¿Algo más que tengan?
Perfecto. Nos vemos el otro sábado a las 3 de la tarde, si Dios quiere. Y pues desearles que pasen un lindo fin de semana. Y nos vemos entonces, si Dios quiere. Recuerden las fechas que les corresponden y el video que les corresponde a cada una de ustedes, ¿ok? Chao, profe, Muchas gracias. gracias. Chao. Chao.